¿Cómo se llama el conoce? Yurukipan, takanitaki. Espero que panay tichiri. Uskurikpanaya yatichiri. Walik, waliki, Tañani. Como una de las actividades tienen que aprender a cantar una canción, ¿no ven? ¿Alguien quiere cantar? ¿Quiere ensayar? Kitis Muni. Yo, no. A ver, Gilatan Selmo, Hayintam. A ver, voy a cantar del Aguatiñas. ¿Ya? Maya paya kimsa puse pescay kolilitay. Ukwasuma urunaka utaskiwa. Maya paya kimsa puse pescay kolilitay. Ukwasuma urunaka utaskiwa. Anipone armasita kolilitay. Ukwasuma urunaka utaskiwa. Hasta ahí no se ha aprendido, que estimado profesor. Ok. Kitimpis, ¿quién más? No están practicando, ¿no? Pronto van a cantar. Chiri, una Sí, consulta, perdón, acabo de ingresar. ¿Cuál es la consigna? una canción cualquiera, pero en Aymara tiene que aprender. ¿Está claro? ¿Puedo yo participar? Ok, adelante. Ya voy a cantar de los cargas. Eh, Colina. Ah, no, ¿cómo era? Ay, no, un momentito, ya te checo. Ahora sí. De Wario Agüita, ¿puede ser? Ya, ya, ¿Listo? cualquiera. Ya, ah, ya. Wari wawita, wikoi wawita, hiwa wawita ki. Wari wawita, wikoi wawita, hiwa wawita ki. Aukinirista, taikanirista, uywarapitaspa. Aukinirista, taikanirista, uywarapitaspa. Aka kollunsa, kaya kollunsa, hashtata maki. Aka kollunsa, kaya kollunsa, hashtata maki. Wari wawita, wikuy wawita, kutin hakitasma. Wari wawita, wikuy wawita, kutin hakitasma. Imi wawita, haken wawapa, hashtata maki. Imi wawita, haken wawapa, hashtata maki. Korinirista, kolkinirista, uywasiskirista. Korinirista, kolkinirista, uywasiskirista. Walik, waliki. Kitimpis, a ver, Mainimpi. Balsama yatichiri. Waliki, Kitimpis, uno más. Está bien. Wari No, no, wawita, me refería wikuy. a otra persona. ¿Alguien, otra persona que quiere cantar? ¿Puedo cantar la misma canción? Ya, Yatichiri. a ver. Wariwawi. Wariwawita, wikuy wawita, kiwawawita ki. Wariwawita, wikuy wawita, kiwawawita ki. Aukinirista, taikanarista, ulwarapitaspa.
Aukinirista, taikanarista, ulwarapitaspa. Akakoyunsa, kayakoyunsa, hachatamaki. Akakoyunsa, hayakoyunsa, hachatamaki. Wari wawita, wikuy wawita, kuting hat kitamsma. Wari wawita, wikuy wawita, kuting hakitasma. Imil wawita, haki wawa, pahaktatamaki. Imil wawita, haki wawa, pahaktatamaki. Korinirista, kolkonurista, uywasiskirisma. Korinirista, kolkonurista, uywasiskirisma. Tan tan. Gracias, profesor. Ok, muy bien. Waliki, waliki. Bien, continuamos. En la última clase hemos visto lo que son los colores. Les he dicho que vayan practicando. Ahora vamos a ver otro aspecto, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es expresiones de tiempo, ¿ya? Expresiones de tiempo. Eh, Cuando hablamos de expresiones de tiempo, hay que tener en cuenta diferentes aspectos, principalmente que tiene que ver con tema de cosmovisión, ¿ya? Entonces, vamos a denominar Pacha Sarawi, o podemos pluralizar, ¿no? Pacha Sarawinaka, ¿ya? Entonces, Pacha, por ejemplo, Pacha es una afirmación que por lo general se interpreta como espacio y tiempo, ¿ya? Pero va más allá de lo que es el espacio y el tiempo, ¿ya? Y les voy a sugerirle una lectura, ¿ya? Que está en la plataforma también. A ver, vamos a buscar. En relación a lo que es el espacio y el tiempo, ¿ya? Entonces aquí en esta plataforma, no sé si están viendo, hay lecturas Y para que ustedes puedan leer, ¿ya? Donde hacemos búsqueda, aquí está. Pacha. Aquí está, ¿no? Ya, aquí Froilán nos habla de lo que es Pacha, ¿no? Entonces, espacio y tiempo, ¿no ve? Así es como estamos interpretando, ¿no ve? Sí, es un espacio en tiempo. Pero va más allá de esto, ¿ya? Y eso quiero que vean a qué hace referencia, ¿ya? En el contexto epistemológico, en el contexto andino como tal. En realidad, cuando referimos a Pacha, pues sí, ¿qué es aparte de lo que es espacio y tiempo? ¿Ya? Entonces, eso quiero que vayan analizando. Les voy a compartir en el chat para que puedan entrar directamente a ese sitio, ¿ya? Entonces, eso va a ser primero, ¿no? Para nosotros, inicialmente, pero ustedes luego van a, como les digo, van a seguir aprendiendo a partir de la lectura qué además significa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso como actividad complementaria. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos de lo que es el Pacha, ¿no? Seguramente han escuchado Pachamama, ¿sí? ¿Han escuchado Pachamama? profesor, la ¿Qué mamá significa de Pachamama? la mamá tierra, La madre tierra, la ¿ya? madre tierra. Entonces, por ejemplo, Pachamama se traduce como tierra. En ese momento estamos refiriendo a lo que sería el espacio, ¿sí? Madre tierra, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Pacha, no sé, una pregunta, una pachaza puede ser, ¿qué hora es? ¿Sí? Entonces, no estamos diciendo qué lugar es, qué
en qué espacio estamos, ¿no? ¿No? Pero también puede significar en qué época, cuándo nos encontramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, va más allá del espacio y tiempo lo que es Pacha, ¿ya? Primer aspecto que hay que tomar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del Pacha, necesariamente tenemos que hablar de lo que es la cosmovisión como tal, ¿ya? Cosmovisión. Es decir, todo lo que hacemos y nos rodea, ¿ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, días, todo está relacionado con actividades agrícolas principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo, voy a decir así mejor, el tiempo está en función a Hola, ciertas buenos días. Oiga, actividades, ¿ya? mire, tengo que ir a buscar al niñito que es Down, ¿qué se Nosotros, llama? En la... ¿En la parte de atrás? Sí, entonces, cuando hablamos de tiempo, referimos principalmente a ciertas actividades. Y hay que tomar en cuenta, la principal actividad en la parte andina es la agricultura, ¿ya? Entonces, todo está en función a eso, ¿no? Van a mirar estrellas, van a ver, no sé, días específicos, ¿no? Que les señala, que les dice, que les marca ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, el 19 de marzo, ¿qué se recuerda? ¿Alguien sabe qué se recuerda el 19 de marzo? Día del Padre. Ya, eso es en Bolivia, ¿no? A ver, en Perú se recuerda también Día del Padre, Sí, ¿sí? sí, Gatichiri, sí. Es la primera semana de junio en el Perú. Ah, ya, pero estoy preguntando específicamente 19 de marzo. Oh, no, 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 perdón. No, No, ¿no ve? Entonces, ¿pero qué se recuerda de forma general en el ámbito católico? A ver, ¿qué es 19 de Ah, marzo? ¿Qué se recuerda? la Pascua y Resurrección, ¿será, profesor? No. No, ahí, ¿será? A nivel mundial, ¿qué se recuerda? En el ámbito católico, ¿qué se recuerda? ¿No? ¿Nadie es católico? Sí, pero yo no recuerdo. Mm, ¿Le suena San algo? José, ¿Sí? San José. Oh, ¿Quién fue José? el papá de nuestro Señor Jesucristo. El Ok, papá, sí. ya, pero no vamos a hablar aquí de religión, nada, Ah, pero no. simplemente es una referencia que doy. Ahora, lo que hay que entender es que cuando nos colonizaron, básicamente, como tenían fechas, días específicos, entonces para que puedan de alguna forma volverse católico, los indígenas lo han impuesto ciertas fechas, ¿ya? Así podemos hablar de la Navidad, podemos hablar de San Juan, de muchas fechas, ¿ya? Ahora aquí simplemente estoy haciendo referencia porque es reciente, ¿ya? El 19 de marzo, ¿sí? Se recuerda el San José, pero, pero esta fecha, el 19 de marzo, es una fecha antes del equinoccio. El equinoccio sería el 21 de marzo, ¿no ven? Pero sin embargo, esta fecha los indígenas observaban y siguen observando, ¿no? Tengo mis papás que viven y saben mucho de estas cosas. El 19 de marzo observan si va a llover ese día, específicamente ese día, el próximo año va a haber buena producción, buena cosecha, porque va a haber lluvia, ¿ya? Pero si no llueve este día, no va a haber producción. Por ejemplo, el año pasado ha llovido y este año hemos tenido buena o hay buena producción. Año pasado no ha llovido, ha sido día soleado. Y año pasado a estas fechas recordarán, no había lluvia, no había nada, ¿no? La producción era casi nada, ¿no? Entonces, esto es una fecha muy importante dentro del Observatorio Andino. Estamos hablando de lo que es Pacha, Pachasarauy, tiempo, ¿no? Pero ahora más celebramos o lo han relacionado en el ámbito católico con San José. Me dejo entender, ¿no? Entonces, hay ciertas fechas, ¿no? Cuando hablamos de expresiones de tiempo que se toma en cuenta para poder ver cómo va a ser, ¿no? Una de las fechas va a ser, por ejemplo, el 3 de mayo.
Entonces, el 3 de mayo igual se ha relacionado ahora con la fiesta de la cruz, ¿no ve? Ya es igual católico, pero sin embargo, el 3 de mayo principalmente servía para observar las estrellas, las constelaciones. Entonces hay diferentes fechas dentro del mundo andino que se va observando. Recuerden, estamos hablando de cosmovisión y la cosmovisión es todo lo que hacemos y nos rodea en un determinado espacio. Por lo tanto, digamos, en otro ámbito, digamos, en la Amazonía, va a ser diferente, ¿no? No va a ser lo mismo, no es universal, por si acaso, ¿ya? Entonces, así es como vamos a ir conociendo ahora, ¿no? Lo que son expresiones de tiempo y precisamente vamos a empezar por lo que son los días de la semana, ¿ya? Días de la semana, ¿no? Semana como tal, yo diría que se ha interpretado, porque no hay como tal, simplemente día se dice, por ejemplo, aquí voy a poner, ¿ya? Día se dice uru, ¿ya? Uru, ¿ya? Entonces, días, ¿cómo sería? Urunaka. Urunaka, ¿no ve? Urunaka. Entonces, simplemente en Aymara se maneja como Urunaka, pero uno quiere saber, ¿no? ¿Cómo se semana, ¿no? Entonces, semana lo han traducido, lo han interpretado como Pachana, ¿ya? Que viene de Pachamama, ¿no? De semana, ¿no? Entonces, como una interpretación que yo no utilizo mucho, pero en los momentos me preguntan y usted ya sabe, ¿no? Se utiliza esto, ¿ya? Pero más se maneja como días nada más, ¿no? ¿Ya? Urunaka, Uru, ¿no? Que sería días. Entonces ahora vamos a conocer cómo decimos, ¿no? Entonces vamos a empezar por lunes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo que son los días de la semana, hay que tener en cuenta diferentes aspectos, principalmente culturales, ¿ya? Ahora voy a explicar un poco en qué consiste, ¿ya? Entonces vamos a decir primer día, en este caso lunes, ¿no? Igual me parece que es una interpretación, ¿no? Lunes, em, Parsiuru, Parsiuru. Martes, Sahrauru. Miércoles, Pachauru. Jueves, Illap, Illapuru. Viernes, Ñankam, Uru. Sábado, Samañoro. Domingo, Intiuro. ¿Han visto? Todos terminan en Uru, ¿no ve qué es Uru? Hemos dicho Día. día, ¿ya? Ahora, aquí hay un elemento que a cada uno diferencia, ¿ya? Entonces, estos son los días de la semana. Ya, ¿alguien sabe qué es Parsi? Mes. Luna. 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 Luna o mes. Luna. Luna, Ujú. ¿ya? ¿Cómo se dice el día lunes en English? Monday. Monday. ¿Qué es moon? Luna. Así que no sabía que había Luna. una. No, no sabía. Moon. Moon es No luna. sabía. Acabo de Sí. enterar. Yo sé que es bastante buena. Entonces, tiene relación con eso. A ver, ¿cómo se dice domingo en English? Sunday. Sunday, ¿qué es sun? Sol. 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 ¿Qué es inti? Sol. 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 Mm.
¿No ve? Entonces tiene cierta relación, ¿no? Posiblemente no eran estos los días, pero esto es lo que se maneja, lo que se conoce hoy en día. Algunos lo han modificado incluso, ¿no? Con quechua, ¿no? Viernes, ¿no? Chasca oro, ¿no? Chasca en quechua, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a manejar esto como días. Pero van a ver, si le preguntas, por ejemplo, a uno que habla aymara, le dices, por ejemplo, Pachauro, ¿no? Te va a decir, ¿qué día es eso? Te va a decir. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no ve? Hoy en día se utilizan los días, pero de forma fonetizada, ¿no? Entonces, lunisa, martisa, mirculisa, juihuisa, huirnisa, saguaro, domingo, así ¿ya? Ujú. Ya no manejan o no manejan mucho esto, ¿no? Pero sin embargo, en los diccionarios, todo eso, van a ver esto, ¿ya? Ahora, esto lo han direccionado con lo que es el tema de las expresiones, de las actividades culturales que tienen que ver con el ser humano, ¿ya? Entonces, Parsi es luna, ¿no ve? Entonces, lunes como día de la luna, ¿ya? Parsiur. Ahora, siempre se maneja la dualidad en el mundo andino, ¿ya? Dualidad. La trilogía tiene que ver con el mundo quechua, ¿ya? O sea, en el mundo aymara es la dualidad. Dos, ¿no? Chachahuarmi. Si hay arriba, hay abajo, ¿no? Si hay derecha, hay izquierda. Si hay, si hay oscuro, tiene que haber claro, ¿no? Entonces se maneja el tema de dualidad, ¿ya? Entonces, en los días pasa exactamente lo mismo. Si hay días buenos, ¿qué tiene que haber? Días Días, malos. días malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este contexto, el día martes y el día viernes son considerados días malos. O sea, no es que nos va a ir mal, sino sirve o se utiliza esos días para hacer cosas malas, ¿no? Por ejemplo, les dicen, ¿no? Usted ha sido embrujado, ¿no? Un yatiri les dice. ¿Qué día se tiene que curar? ¿Qué días? Un día bueno. Martes y viernes. Martes y viernes. Martes y Solamente ese día viernes. te van a curar, si no, no te pueden curar otro día. Por eso es que, por ejemplo, ¿no? Si el día martes, el día viernes, ¿no? ¿Te da sueño? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Que te están embrujando. Que te están embrujando, que te están haciendo algo, te están fumando, ¿no ve? No tienes que dormir esos 2 días, ¿no ve? O van a ver siempre los negocios, ¿no? Esos días están pichando coca y están fumando cigarro, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Ah, tiene que ver precisamente con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay lugares especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz hay la curva de la autopista. Estos días siempre va a estar lleno esos lugares. Algunos se están haciendo curar, algunos están haciendo otras cosas, ¿no? Ya vamos, tiene que ver con otros aspectos. Entonces, esos 2 días son esos días, ¿no? Sahra, ¿qué es Sahra? ¿Alguien sabe qué es Sahra? Diablo. Diablo. Diablo, ya, Ya, ya. Iñancla, Día malo. igual es malo, ¿no? Ya, malo. Ñanja, ¿no? Malo. ¿Ya? Entonces, esos 2 días son de eso, ¿no? Ahora, miércoles, Pachauru. ¿Qué es Pacha, hemos dicho? Tierra. Tierra, tierra. ¿sí? La madre tierra, el espacio donde vivimos, ¿no? El medio ambiente como tal, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Miércoles, un día bueno, un día muy bueno. Jueves, Illapa. ¿Alguien sabe qué es Illapa? Rayo. Rayo. Entonces, por ejemplo, igual pasa, ¿no? Y muchas veces suele pasar eso, ¿no? Y cuando no, uno no sabe, se enferma. Por ejemplo, están caminando y resulta que ayer ha caído un rayo ahí. Justo has pasado por ahí, no te has dado cuenta. Seguramente vas a enfermar. Seguro, segurísimo. Y va al médico y el médico no sabe qué es, ¿no? Entonces le dan tratamientos, no, no se mejora. Va donde el yatiri y dice, ah, Chuara yuraquita sale, dice, ¿no? Chuella para sa, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Has pasado o has estado en un lugar donde ha caído rayo, ¿sí? ¿Qué día te curan? Jueves o viernes o sábado, diría, ¿sí? Entonces, esto tiene relación con lo que es el rayo. El viernes, ya hemos dicho que es malo. Samaña, ¿alguien sabe qué significa qué es samaña? Descanso. Descanso, Descanso. ¿sí? Descanso. Ahora, esto tiene que ver con el ámbito católico, ¿no ve? ¿Ya? Pero, ¿qué importa, no? Manejamos de esa forma, ¿ya? Samaño.
¿ya? Domingo, inti, ¿no? Intiuro, ¿ya? Entonces los días se han establecido de esta forma, que tiene que ver principalmente con tema cultural, ¿no? Tema cultural. Y eso es lo que se maneja hoy en día, ¿no? Entonces, los días, por ejemplo, para las curaciones, por ejemplo, dicen, ¿no? Si vas a iniciar un negocio, puedes empezar un día martes, ¿sí o no? No. Sí, porque es día bueno. Mal Martes. día. Martes No, es no día se Tauro. inicia, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que ya hacen cualquier día, ¿no? Por ejemplo, no se podía sembrar papa, digamos, un día martes, un día viernes, ¿ya? El día malo. Entonces se hace otros días, ¿no? Y no estos 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que conocer, ¿ya? Entonces, estos son los días, ¿ya? Ahora, a partir de esto, vamos a escribir una pregunta, ¿ya? Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué? Uru, Día. Día. un día. Pregunta, cuna urusa, ¿Qué ¿ya? día es? ¿Qué día es? ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, Cuyaca, Elba, Maico, cuna urusa, Cuyaca. Um, Yankauro. Ñanca Uru. Urua. Ñanca Ururua. ¿Por qué ururu? Día. Pero acá es ururu así. Día viernes no estamos. Ñanca Ya, pero me has dicho ururu. Urua. Ah, así, ¿no? Sí, Pues sí, aquí papá. van a decir el día, en este caso, ñanja, Ñanca ja, Urua. uru, wa, ¿no ve? Sí, La terminación wa, ¿no ve? De respuesta, ¿no ve? A sí. ver, vamos a suponer que estamos en lunes, a ver, Cuyaca, Rosa Oviedo, Cuna Urusa. Paxi Urua. Ok, Waliki. Cuyaca, Lidia, estamos en día miércoles, Cuna Urusa, Cuyaca. Pacha Urua. Ok. Gilata Anselmo Mamani, estamos en jueves, Cuna Urusa. Iyap Urua. Ya, Iyap Urua. ya, muy bien. Ahora, aquí nos quedamos un poco cortos, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué día es, no ve? Pero yo quiero preguntar, por ejemplo, mañana, ¿qué día es, no? Hoy día, ¿qué día es? Ayer, ¿qué día era, no ve? Mañana pasado, ¿qué día va a ser? Entonces, ahora vamos a aprender vocabulario, ¿ya? Específicamente vamos a aprender expresiones de tiempo y ustedes me van a dictar, ¿ya? Y vamos a empezar por hoy, ¿ya? Hoy, hi, churu. Chuchuro. Hichuru, ¿ya? Esto significa hoy, ¿ya? Hichuru. Ahora, dentro de hoy, por ejemplo, hoy día, puede haber diferentes momentos. Vale decir que, por ejemplo, no existía antes la hora, ¿no? Entonces, simplemente se decía, por ejemplo, en función al sol, a las estrellas, a todo eso, ¿no? Se decía o se calculaba el tiempo, no se conocía el reloj. Por lo tanto, hay exageradamente en el Aymara expresiones de tiempo. Por ejemplo, Hichuru es hoy, ¿no ve? Ahora, quiero decir, en este momento, ¿alguien sabe qué significa, cómo se dice en este momento? Anchita. Eso, anchita. Anchita es ahorita, ¿sí? Anchita es ahorita. Por ejemplo, quiero decir, hace un momento, ¿cómo se dice? ¿No? Nin, Cara, ninkara, Ay, ¿ya? sí. Eh, Yatichiri en este momento, Anchita. aquí, hay un error. Ahí está. Anchita, ¿ya? Eso va a ser en este momento, ¿ya? Hace un momento, ninkara, ninkara. Por ejemplo, hace un momento ya ha ido, ¿no? Ninkara o sarje, ¿no? ¿Sí? Es un término muy común, ¿no?
En un momento, ¿cómo digo? En un momento. Mau Campiro. Mau Campiro. Por la tarde, ¿qué digo? ¿Cómo se dice tarde? Haipo. Muy bien. Haipo, tarde, ¿no? Entonces yo digo por la tarde, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? Voy a decir por la tarde, es una conjugación de esto, ¿no? Haipuro, ¿no? Haipuro, por la tarde, ¿sí? Por la tarde. Voy a decir, por ejemplo, ayer, ayer. Oh, ¿Cómo se dice Masuro. guasuro? Guasuro. Anteayer, Waluro. eso, ¿no? Waluro, algunos dicen guaruro, ¿ya? Una diferencia dialectal, L por L, ¿ya? Anteayer va a ser waluro o va a ser guaruro, ¿ya? Ahora quiero decir mañana, Lleva diéresis, Techiri. Haruro. Haruru. ya, mañana Arumanti. ya va a ser eso, ¿no? Es jaruro, también va a ser arumanti, ¿ya? Jaruro o arumanti va a ser mañana. Cualquiera de estos dos van a utilizar, ¿ya? Ahora, tiene su razón de ser también de utilizar esto, ¿ya? Ahora, pasado mañana, sí se dice, ¿no? Pasado mañana, ¿alguien sabe? Hurpibro. Purpuro, Puro. purpuro. Esto va a ser pasado mañana, purpuro, ¿ya? Ahora, ¿qué expresiones de tiempo más habría? A ver, díctenme ahora, ustedes, en Spanish, Temprano. Yatichiri, una pregunta, Yatichiri. ¿ya? Por favor, el calendario gregoriano Ajá. comienza en el día. O sea, hoy día, ahorita acaba de comenzar el viernes, ¿no? Bueno, a las 12 de la noche, 1 de la mañana más o menos, comienza el día viernes. En el calendario islámico es anoche que comienza, porque sería el calendario lunar. Ujú. En el calendario gregoriano es el calendario solar. En el calendario aymara, ¿cómo se comienza? ¿Es solar o es lunar, Yatichiri? Es ambos. Van a ver, por ejemplo, en Tiwanaku, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cruz andina, hay de dos formas, ¿no? ¿Y qué significa, qué representa, para qué se utiliza la cruz andina? Básicamente es para el tema de expresiones de tiempo. Y van a ver la cruz andina solar y la cruz andina lunar como tal, ¿ya? Entonces manejaban los dos. Ahora hay que entender, ¿no? El gregoriano, ¿de qué época es? ¿De qué años? Es de la época católica, pues, cuando comienzan los católicos. Exacto, el Papa Gregorio se llamaba, ¿no? Por eso se llama Gregorio, sí. gregoriano, ¿no? Ajá, sí, Exactamente, estamos hablando de 1582, ¿no? En el cual ya había un desfaz de días, ¿no ve? 81, 82, sí, había desfase de días, sí. ¿No? Y justo así retroceden sus celulares ese día, creo que es el mes de octubre, creo que le falta 14 o 16 días, ¿ya? Van a revisar, esa es una anécdota, ¿no? Entonces lo han reestructurado en ese año, ¿no? Y como ya faltaba días, o sobraba creo que días, ¿no? Entonces lo han omitido, 14 días, y lo han vuelto, digamos, de nuevo, ¿no? El calendario lo han reestructurado, ¿ya? Han adaptado, ¿no ve? Han adaptado en todo caso, sí. Pero Y- desde ahí se maneja, ¿no? Entonces ahí ya sobraba 14 días o 15 días, no me acuerdo cuántos días, y lo han adaptado, lo han readecuado, y desde ahí manejamos el calendario gregoriano hasta nuestros días. sí, ¿Ya? y ahí nosotros manejamos, en el mundo aymara, manejaríamos los dos calendarios, solar y lunar, entonces. Exactamente, ¿no? Pero ahora más manejamos lo que es el gregoriano, ¿no? Ajá. El Eso por solar. un lado. Y otra cosa que usted dijo, Yatichiri, que acaba de mencionar,
es cruz andina. Ajá, El término cruz llega con los españoles, también llega con la ajá, colonia. Entonces no exactamente. sería cruz andina. ¿Qué sería? ¿Acapana directamente? Acapán, ahora, por ejemplo, igual todo está relacionado con cruz, ¿no? O sea, por ejemplo, esa cruz andina en Aymar se dice chacana, que es chacana, viene igual de la cruz, ¿sí? Entonces, Claro, no, sería no les chacana sabría porque no decir había cruz. exactamente el término exacto que representaría la cruz andina, ¿ya? Entonces, por favor, para entender bien, ¿cómo interpretamos esto del calendario solar y lunar? Ah, ya. La siguiente clase les voy a hablar del calendario lunar principalmente, ¿ya? Por ejemplo, los meses está en función a eso, ¿no? ¿Y cómo manejamos? O mejor haremos ahora. A ver, voy a habilitarme una hoja. Ya. A ver, ustedes me van a decir, ¿cuántos días tiene un ciclo lunar? 28. 28 días. Sí. 28 días, ¿no? Cada 28, perdón, 28 días, cada 28 días es luna nueva, ¿no ve? Ciclo lunar. Lunar. Ahora una multiplicación simple. 28 por 13, ¿cuánto es? 360. No es 300, hace 60 debe ser 7. A ver, ¿cuánto es? 28 por 13. 300, 364. eso. 364. Sí. Ahora, ¿cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántos días falta para un año aquí? 1. Un Uno, día. un día. Ese un día, justamente es el 21 de 29. junio, Oh. Mm. ¿ya? Por eso se llama Marataka, ¿no? Pues, ¿taka qué es, no? Por ejemplo, voy a decir así, ¿ya? Esto es, digamos, una soga, ¿ya? Entonces, estamos jalando y se ha partido en dos, ¿no? Esto es aka, me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, 21 de junio es Marat aka, ¿no ve? Entonces, es el inicio, es el final y es el inicio, ¿no ve? Entonces, 364 más uno, ¿cuántos días son? 365. 365 días, ¿ya? Ahora, lo que estoy diciendo es que el mes, el mes tendría 28 días, 28 días, lo que significa que al año tendría 13 meses, ¿no? ¿Y cómo se evidencia esto? Ustedes conocen el famoso chacar, ¿no ve? La cruz andina, ¿no ve? ¿Sí? ¿Todos conocen? Sí, 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 como Shayet, sí. chacana, sí. Ya, no soy tan buen dibujante, pero más o menos es así, ¿no? Entonces ahora mira, voy a unir los puntos, ¿ya? Entonces estos son cuadrados, ¿no ve? Como la huichala, ¿no ve? Listo. Solamente con fin de enumerar, ya voy a empezar por aquí, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, Ah, 12, 13. 13. Ahí está, los 13 meses. Estos significan lo que son los equinoccios, los solsticios, ¿no? Los cuatro estaciones, así, ¿ya? Entonces, el calendario andino como tal está en función al calendario lunar, ¿sí? ¿Me dejo entender? Esa es la explicación que se tiene en relación a lo que es el calendario lunar, ¿ya?
Ahora también podríamos hablar del calendario solar, por ejemplo, ¿no? Esto lo van a encontrar en el libro de Manuel de la Torre. Los que están en diplomado en Cosmovisión ahorita están pasando con él, ¿no? Entonces, seguramente les está enseñando estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, referimos a lo que son los meses, por ejemplo, si habláramos específicamente de lo que es la Aymara, tendríamos que hablar de 13 meses y no de 12 meses. Pero sin embargo, hoy en día no manejamos, ¿no? Los 13 meses, sino manejamos los 12 meses, ¿no? En base al calendario gregoriano, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta, pero esto nos sirve como información general y cultural de lo que es el Aymara. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Yatichiri, ¿y qué acontece con la chacana que tiene 4 puntas? Porque ahorita estamos viendo una chacana de 1, 2, 3, ¿no? Y Ajá. el de Tiahuanaco tiene 4 puntas. Ya. Por eso les digo, en la otra clase les hablo de eso. O sea, los dos tienen Tiwanaku. ¿Ya? Los dos chacanas tienen. O sea, como podemos ver, de 3 puntos y de 4. ¿Ya? Entonces, posiblemente manejamos los dos, ¿no? No olvidemos que Tiwanaku, el sitio arqueológico como tal, más que nada es el observatorio astronómico, ¿no? ¿Ya? Profesor, yo nomás quería recalcar, después de esa explicación que usted nos da, que, por ejemplo, la gestación de los bebés son, son 9 meses, lo que se cuenta son, me parece meses lunares, Ujú. 40 meses lunares, no, este, exactamente no sé, pero a mí me explicaron que son meses lunares lo que se cuenta. Sí, Hasta todo en está eso, de la hecho en naturaleza, función al calendario lunar. Por ejemplo, la menstruación en el Día de las Mujeres, ¿cuánto dura? 28, sí, 28, ¿no? Que sí, sería exactamente el ciclo lunar, lunar, sí, ¿sí? Entonces se maneja mucho eso, ¿no? Por si algún sí, momento el vicepresidente de Bolivia decía, ¿no? ¿Cómo se cuida o se cuidaba usted, ¿no? Entonces decía, no, me fijaba, miraba la luna, no sé, ¿no ve? Entonces todo sí, está en función a esto, ¿ya? El siguiente les hablo del calendario solar, ¿ya? O ya. de la chacana solar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, curiosidad, duda? Bien, hasta ahí hoy día entonces, ¿ya? Entonces van a practicar con lo que son los días y nos falta algunas expresiones de tiempo. Entonces, en función de eso, vamos a un poco variar, ¿no? Hagámoslo ahorita un ratito. Vamos a variar. Por ejemplo, voy a decir, apréndanse, ayer se dice wasuro y mañana se dice karuru, ¿correcto? Esos dos, mira. Ahora, ¿cómo hacemos a partir de esas dos preguntas, ¿no? O hichuru, ¿no? Que es hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, qué día es hoy día, ¿no? Entonces, simplemente, mira, voy a colocar lo mismo, pero simplemente voy a poner antes expresión de tiempo. Ya, expresión de tiempo. Por ejemplo, digo, hinchuruj, hichuruj, una orusa. ¿Qué estoy diciendo ahora? Hoy día, ¿qué día es? ¿Sí? Hoy día, ¿qué día es? Hoy, ¿qué día es? ¿No ven? Entonces, yo voy a decir, hinchuruj, yanka, urua. ¿Ve? Hoy es viernes. Pero aquí estoy utilizando simplemente expresión de tiempo. ¿Ya? Ahora, para el tema de lo que es el pasado y lo que sería el futuro, necesitamos una pequeña variación, ¿ya? Que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, estos dos se van a aprender como pregunta y vayan complementando a su conversación general, ¿ya? Walik, ¿quién va a cantar ahora? ¿Qué te Tani? Y Yatichiri, antes de que termine, por favor, ¿con qué día de la semana comenzamos en el calendario andino? La colonia nos ha enseñado que el domingo es el día que se descansa, ¿no? Y en realidad no descansamos porque igual nos esclavizaban igual, y el lunes comenzaría. En el calendario Lunes. lunes también. Ujú.
Por eso creo que aquí habría que investigar, ¿no? O sea, por ejemplo, los días están en función a lo que se maneja hoy en día, ¿no ve? Pues no es propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, semana no hay, entonces decimos pachana, ¿no? O simplemente decimos uro, ¿no ve? Entonces, esas cosas creo que hay que investigar, ¿no? Exactamente cómo era, ¿no? Parece que no hay, ¿ya? Entonces, no puedo afirmar, pero desde mi punto de vista inician los lunes, ¿ya? Pero estoy tal vez relacionando más con lo actual, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Qué dice ahí Tani? ¿Quién va a cantar? Paisuma ya teacher. ¿Qué dice? Profesor, disculpe, le quería nomás consultar que la última canción que nos dio no está subido todavía en la plataforma. Ah, ya, voy a subir, ¿ya? Y Gracias, pueden profesor. aprender cualquier otra canción, no sé, cumbia, cristiana, lo que sea, pero que sea aymara, ¿ya? Que aprendamos por nuestra cuenta. Sí, eso ya les he dicho, ¿no ve? Hace 2 semanas les he dicho. Pronto les voy a hacer cantar y eso va a ser como actividad. Ah, no, me refería a las canciones que ya tenemos, ¿no? O sea, ¿tenemos que buscar otras, profesor? No sé si quieren, los que tenemos, si no, busquen otro, es voluntario, es libre, me has dicho, ¿ve? Ay, 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 está bien, profesor. Pero aymara, cuidado, me están cantando en quechua. Sí. Ya, ¿quién va a cantar ahora? Naya teacher. ¿Ya? Jocelyn, Jailin Tanim. Ya, de los Carcas. Hupah kolila hapuninwa, hupah chemaha kapuninwa, hani puni utkaniti, ukamampi munataha. Hupah kolila hapuninwa, hupah chemaha kapuninwa, hani puni utkaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unhasta, hachanyaki umunasitu, hichawai sarawai hewa, tatitu hakaru sarhe, hanipuni utkuniti, ukamampi munataha. Waliki, Paisumeti. waliki. Muy bien. ¿Alguien más? Ya, a ver, por curiosidad, ahora que estaban cantando, he buscado en el buscador octubre de 1582. ¿Logran ver? Sí, sí. Ya, aquí está 1, 2, 3, 4, ¿no ve? ¿Y a qué día salta? Al Ah, del 15. 4 al 15. Del 4 al 15. Esta es la reestructuración que hacía referencia hace un momento, ¿ya? Pues igual en sus celulares van a poder ver, ¿no? De este año, el octubre, cuando han implementado, lo han reestructurado el calendario gregoriano. Bien, Hikisinkam, Walik, para Pata, Takini, Hikisinkama. Sin cama. Y Kisinkama y Maya teacher.